Dicen que la oscuridad de las montañas Apaches no es como la de cualquier otro lugar. Aquí, la noche no solo cae, se desliza, como un animal hambriento que busca dónde esconderse. Aquí, el silencio pesa tanto que parece observarte. Y los árboles no murmuran por el viento. Murmuran porque algo más se mueve entre ellos. En este video escucharás historias que no fueron inventadas, no fueron exageradas, y no fueron contadas para entretener. Fueron confesadas. Personas que subieron a estas montañas buscando paz, aventura o un simple fin de semana. Y regresaron con algo que nunca volvieron a mencionar en voz alta. Experiencias que los persiguen en sueños. Que les arrancaron la tranquilidad. Que les cambiaron la vida para siempre. Aquí descubrirás encuentros con criaturas que imitan voces humanas. Entidades que protegen territorios ancestrales. Y sombras que caminan en dos patas. Aunque jamás deberían caminar. Las montañas Apaches guardan secretos. Secretos que la gente local evita mencionar. Secretos que se transmiten como advertencias. No como leyendas. Y hoy, tú vas a conocerlos. Prepárate. Ajusta tus audífonos. Mira a tu alrededor antes de seguir escuchando. Porque estas no son simples historias de terror. Son testimonios de personas que estuvieron ahí. Que sintieron la presencia. Que escucharon los pasos. Que vieron lo imposible. Y que vivieron para contarlo. Bienvenido. Mi nombre es Luis Miguel, y antes de que escuches lo que estás a punto de oír, déjame advertirte algo. En las montañas Apaches, no todo lo que respira está vivo. Y no todo lo que está vivo respira. Voy a contarte lo que me pasó cuando intenté acampar ahí. Lo que vi, lo que escuché, y lo que casi me mata. Una verdad que nadie quiere aceptar. En esos bosques existe algo que vigila y castiga. Si sigues escuchando, hazlo bajo tu propio riesgo. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. La historia. Siempre me han gustado los lugares silenciosos. Lugares donde la naturaleza te hace sentir pequeño. Y las montañas Apaches eran perfectas para eso. Había escuchado rumores, leyendas, cuentos viejos. Pero como cualquier escéptico, pensé que era folclore local. Y déjame decirte algo. Lo sobrenatural no necesita que creas en él para existir. Llegué por la tarde, buscando un sitio para levantar mi tienda. El bosque estaba tranquilo, pero no como los bosques normales. No había pájaros, no había insectos, no había viento. Solamente ese silencio grueso, pesado. Un silencio que parecía tener dueño. A unos metros del camino encontré un claro perfecto. La tierra estaba limpia, como si alguien la barriera todas las noches. No le di importancia. Coloqué mis cosas, prendí una pequeña fogata y me preparé un café. Para entonces ya era de noche. Y ahí escuché el primer sonido. Una rama quebrándose. Sola. En un bosque sin animales. Apunté con la linterna pero no vi nada. Pensé que era paranoia, hasta que lo volví a escuchar. Luego otra. Y otra. Como si algo estuviera caminando lentamente alrededor de mí. Encendí la fogata un poco más fuerte, intentando calmarme. Y entonces lo oí. Un resoplido largo, grave, justo detrás de mí. Como el de un toro enorme. Pero, más lento, más profundo. Como si algo enorme estuviera olfateando mi cuello. Me di la vuelta tan rápido que la linterna casi se me cae. No había nada. Solo la oscuridad entre los árboles. Pero la sensación de que algo gigantesco seguía ahí. No se fue. Los minutos pasaron en tensión. Yo intentaba ignorarlo, hasta que escuché algo que me congeló el alma. Un paso. No un paso humano. Un paso pesado, húmedo. Como si una criatura enorme arrastrara su propio peso sobre la tierra. La lluvia de árboles se abrió lentamente.
Y lo vi. A unos 20 metros, iluminado apenas por la fogata. Una figura alta, demasiado alta. Con piernas largas, delgadas, torcidas. Un torso hundido. Y una cabeza enorme adornada con 2 cuernos negros, parecidos a ramas quemadas. Pero su peor rasgo no eran los cuernos. Era su cara. No tenía ojos. Solo un cráneo alargado con una boca que parecía una grieta abierta. Y dentro había dientes como astillas de madera. El guardián, así lo llaman algunas leyendas indígenas. Una criatura que no tolera que los vivos duerman en su territorio. Yo estaba paralizado. No podía moverme. No podía respirar. La criatura dio un paso más hacia mí. La tierra vibró. Otro paso. Y otro. Ya estaba a unos 10 metros. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Sentía un terror tan profundo que me quemaba por dentro. Entonces, una cosa horrible ocurrió. La criatura habló. No con palabras humanas, sino con un sonido que imitaba mi propia voz. Luis, Midiel. Sal de 1002. Era como si estuviera probando cómo sonar humano. Como si estuviera practicando para después imitarnos perfectamente. Ese sonido salió de su cráneo vacío. Yo retrocedí sin pensarlo y tropecé con un tronco. Caí al suelo. La criatura avanzó más rápido, inclinándose sobre mí. Y cuando pensé que iba a matarme, algo la detuvo. Un tambor. Un tambor antiguo, sonando a lo lejos. ¡Bum! 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 La criatura se giró lentamente. Parecía molesta, como si ese sonido la irritara. Retrocedió, metiéndose entre los árboles, sin dejar de mirarme. Y se perdió en la oscuridad. Yo no esperé ni un segundo. Agarré mis cosas como pude y bajé la montaña corriendo, cayéndome, raspándome, arrancándome la ropa con ramas, pero no paré. Cuando llegué a mi camioneta, todavía escuchaba los tambores. Lejos, muy lejos. Y otro sonido más atrás, entre los árboles. Mis propios pasos, imitados por alguien más. Desde ese día no he vuelto a las montañas Apaches. Ni pienso hacerlo. Porque entendí algo. Hay criaturas que no atacan de inmediato. Solo te observan. Te imitan. Y te esperan. Mi nombre es Adrián Morales, y lo que voy a contarte no es una leyenda, no es un rumor, ni una historia exagerada para asustar turistas. Es algo que me pasó realmente, y hasta hoy, todavía me pregunto cómo salí vivo de las montañas Apaches. Si te gustan las historias que estremecen el alma, quédate, porque esta es una de esas experiencias que uno jamás debería vivir, pero que yo viví. Y ahora, te la voy a contar. Todo comenzó cuando decidí ir a acampar solo a las montañas Apaches, en Arizona. Era un viaje que llevaba años queriendo hacer. Me habían dicho que aquel lugar tenía una energía especial. Que había zonas donde los animales no se acercaban. Y donde los mismos nativos evitaban pasar después del atardecer. Nunca creí en esas cosas. Y ese fue mi error. La primera señal. Apenas llegué, noté algo extraño. El bosque estaba tan silencioso que hasta mi respiración parecía fuerte. No había pájaros. No había insectos. Ni siquiera había viento moviendo las ramas. Solo un silencio, pesado. Como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Monté la tienda, armé una fogata pequeña y me preparé café. Pero mientras lo hacía, escuché un sonido que me erizó la piel. Un silbido. Agudo. Lento. Repetido 3 veces. Como si alguien estuviera imitando a un ser humano, pero sin serlo. No era un coyote, no era un ave. Era algo diferente. El rastro en la tierra. Cuando fui por más leña, vi huellas en el suelo. Eran largas, demasiado largas para ser humanas.
Parecían pisadas de un pie humano, pero con el talón cambiado de lugar, como si los dedos estuvieran donde debería ir el talón, y el talón donde deberían estar los dedos. Era como si algo caminara hacia atrás, pero avanzando hacia mí. Seguí el rastro con los ojos y me di cuenta de que terminaba a unos metros de mi campamento, como si aquello hubiera llegado hasta donde yo estaba, se hubiera detenido, y luego hubiera desaparecido. No había huellas de regreso, solo llegadas. La voz entre los árboles. La noche cayó rápido, demasiado rápido. Y cuando apagué la linterna para dormir, escuché una voz entre los árboles. Una voz humana. Adrián. Ah, Adrián. Mi corazón se detuvo. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie tenía por qué conocer mi nombre. Pensé que era un eco o mi mente jugando conmigo. Pero entonces la voz volvió a hablar. No estás solo. Ven conmigo, ven. La voz parecía salir de un cuerpo humano, pero no sonaba natural. Era como si la imitaran, como si algo intentara copiar cómo habla una persona, pero sin entender realmente cómo hacerlo. La forma entre los pinos. Agarré mi linterna y salí. Error. Cuando apunté hacia los árboles, vi una figura entre los pinos. Alta, flaca, huesos visibles bajo la piel. Pero su cabeza estaba torcida, como si no supiera cómo sostenerla correctamente. La criatura estaba de espaldas, pero sus pies estaban al revés. Y lentamente, muy lentamente, giró la cabeza sin mover el cuerpo. Giró 180 grados. Y me miró. Sus ojos eran blancos, apagados, vacíos. Pero podía ver una sonrisa marcando su cara. Una sonrisa demasiado grande para un rostro humano. Ahí entendí que estaba viendo un imitador. Una de esas criaturas de las que hablan los nativos. Seres que imitan voces, formas y personas para engañarte. La persecución. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Escuchaba a la criatura detrás de mí imitando mi voz. Ayuda. Ayúdenme. Soy Adrián, me perdí. No me dejes, regresa. Pero lo peor de todo fue cuando imitó la voz de mi madre. Hijo, no corras, ven conmigo. Tuve que taparme los oídos para no escucharla. Pero aún así sentía sus pasos detrás mío. Pasos pesados, rápidos, torcidos. El encuentro final. Llegué a un claro donde, según los mapas, debería haber un mirador. Pero en lugar de un mirador, había un círculo de piedras antiguas, talladas, con símbolos que no entendía. Y dentro del círculo, el silencio regresó. Total. Absoluto. Como si la criatura no pudiera entrar ahí. La vi al borde del círculo, mirándome, girando la cabeza de un lado a otro, probando con diferentes voces, tratando de llamar mi atención. Luego, simplemente, retrocedió y se hundió en la oscuridad del bosque, sin dejar huellas. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Y cuando bajé la montaña, los nativos me dijeron algo que aún me persigue. Te habló la montaña. Esa cosa no imita personas, imita almas. Si te hubiera alcanzado, ya no serías tú. Mi nombre es Ramón, y antes de que escuches lo que voy a contarte, quiero dejarte algo claro. Hay lugares que parecen silenciosos, pero solo porque están escuchando. Las montañas apaches no son simples montañas. No son un destino turístico. No son un paisaje bonito para fotos. Son un territorio donde el viento no sopla, avisa. Donde el bosque no susurra, advierte. Y donde, si te quedas lo suficiente, algo te va a responder. Lo que viví ahí cambió mi vida para siempre. Escúchalo bajo tu propio riesgo.
La historia. Todo pasó hace poco más de 6 meses. Yo estaba pasando por una etapa complicada y decidí irme solo a caminar, respirar aire fresco y aclarar mis ideas. Elegí las montañas Apaches porque un compañero de trabajo me dijo que eran hermosas y poco concurridas. Eso era cierto. Yo quería tranquilidad. Pero no sabía que la tranquilidad podía convertirse en una trampa. Llegué en la tarde, cuando el sol ya estaba bajando. El aire estaba frío, más frío de lo normal. Había un silencio raro, un silencio que parecía estar esperando a que yo hiciera un ruido para responder. A mitad de camino, mientras subía una ladera, vi algo que me detuvo por completo. Un árbol enorme caído, y sobre él, un velo blanco, como una tela, moviéndose lentamente, aunque no había viento. Me acerqué pensando que alguien quizá lo había dejado ahí olvidado. Pero cuando toqué la tela, sentí algo que me hizo retroceder. Estaba tibia. Como si la hubiera estado usando una persona. O algo vivo. Ese fue mi primer aviso. Y lo ignoré. Seguí subiendo. La luz desaparecía más rápido de lo normal, como si el sol tuviera prisa por irse. Y ahí, justo cuando estaba a punto de llegar a una pequeña planicie, la escuché. Un aullido. Pero no de coyote. No de lobo. No de ningún animal que yo conociera. Era un aullido demasiado humano. Como si una mujer estuviera gritando desde muy dentro de la montaña. Largo, desgarrado, lleno de dolor y a la vez lleno de rabia. Me quedé congelado. No quise darle importancia. Me dije, es el viento. Pero yo sabía que el viento no suena así. La noche cayó, y yo decidí montar una pequeña fogata. Quería descansar un poco antes de regresar, pero fue el peor error que pude cometer. Apenas encendí el fuego, el bosque respondió. Ese aullido de mujer sonó de nuevo. Mucho más cerca. Tan cerca que pude sentir como el sonido vibraba en mi pecho. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Agarré mi linterna y comencé a girar, buscando entre los árboles. ¡Hola! Grité, con la voz quebrada. Y entonces ocurrió. Desde entre los árboles, en completa oscuridad, salieron 2 manos pálidas, huesudas, sujetándose de un tronco. Y después, la vi. Una figura femenina, altísima, casi de 2 metros, con la piel pegada al hueso y el cabello larguísimo cubriéndole la cara. Y cuando levantó la cabeza, su boca era demasiado grande, demasiado abierta. Y desde adentro de esa oscuridad interminable salió el aullido. Yo corrí. Corrí como jamás había corrido. La criatura venía detrás de mí, y aunque no la escuchaba correr, sí escuchaba su respiración. Una respiración profunda, como si estuviera oliéndome, saboreándome. Llegué a una parte rocosa y resbalé, golpeándome la pierna. La linterna se me cayó. Quedé a oscuras. Y entonces sentí una mano fría, helada, tocándome el hombro. Pensé que iba a morir. Pero justo antes de que esa cosa me agarrara, algo hizo que se detuviera. Un silbido muy agudo, como el canto de un pájaro. Pero que no venía de un pájaro. La criatura retrocedió, como si ese sonido le quemara. Y desapareció entre los árboles. Yo, mientras pude, bajé como pude la montaña. Llegué al carro con la pierna sangrando, las manos temblando y la mente destrozada. Lo peor es que, al llegar a mi casa, cuando estaba solo en mi cuarto, escuché ese silbido. El mismo que la ahuyentó. Dentro de mi casa. Dentro de mi habitación. Y mientras lo escuchaba, sentí una presencia observándome en la oscuridad. No dormí esa noche. No he dormido bien desde entonces. Porque entendí algo. En las montañas Apaches, nada te sigue por accidente. Todo te sigue por elección. Y una vez que te elige, nunca te suelta. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan, y siempre hay algo nuevo acechando.
Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.